Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. El gobierno echa toda la carne al asador para reducir la deuda de Pemex. Cada mexicano tendría que dar 142,000 pesos para pagar la deuda pública de México, que sí, rompió récord este año. Y Singapur consagra a la Escuela Mexicana de Clavados. Es miércoles 6 de agosto. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y aquí siempre les recordamos que se suscriban al podcast, pero hoy no. En estos días les vamos a pedir que califiquen el podcast en la plataforma en la que nos oyen. Bueno, pues con 5 estrellas. ¿Cómo les vamos a pedir? Con 5 estrellas. Y hoy está conmigo Alberto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, afortunadamente, mi querida Mónica. Un gusto volver a estar contigo aquí en el Daily y en compañía de todas y todos nuestros podescuchas. Hay mucha información el día de hoy, pero antes de entrar con eso, les recomiendo el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, porque tuvimos a Chacho López, comentarista de la Fórmula 1, además a Tlatuani Carrera, editor de Sports Illustrated, y bueno, a Gonzalo Soto, hablando del dinero que mueve Checo Pérez en la Fórmula 1 y de qué podemos esperar si el piloto mexicano regresara a las pistas con Cadillac, como se ha dicho, que probablemente, tal vez, a lo mejor regrese para el año que entra. Así que se los recomiendo, les dejamos la liga en la descripción de este episodio para que se lo echen terminando el Daily. Y Beto, tú traías también algo que querías decir. Así es, Mónica, también hay que comentar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no buscará la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada en el proceso penal que se le sigue en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Hay que recordar que el líder del cártel de Sinaloa fue detenido en julio de 2024 y es acusado de 17 cargos de delitos graves como tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. Tampoco se pedirá la pena de muerte para los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, a pesar de las acusaciones de profundos vínculos con las actividades violentas de los cárteles, Mónica. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno con la información que hoy, viene muy, muy importante. Y empecemos por Pemex, que es que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene, ya se ha visto, el firme propósito de apoyar a Pemex. Y para esto es que anunció ayer el plan estratégico para el fortalecimiento de Pemex 2025-2035. Y parte de esto es la estrategia integral de capitalización y financiamiento que está a cargo de la Secretaría de Hacienda. Y déjame dar un poco de contexto, Beto, para hablar de la deuda de Pemex, para dimensionar de qué tamaño es. Según su informe financiero, al segundo trimestre de este año, los vencimientos de la deuda de Pemex en 2025 son por más de 5,000 millones de dólares. Y para 2026 van a ser de 19,000 millones. O sea, esto suma un total de pendientes de pago de Pemex por casi 24,000 millones en menos de 2 años. Así es, y esta deuda hay que recordar que viene en aumento, por ejemplo, desde la crisis financiera de 2008, el colapso en los precios del petróleo y la caída en la inversión en Pemex. Esto lo recuerda Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, quien explicó que la empresa pública también sufrió descapitalización financiera y productiva previo a los gobiernos de la Cuarta Transformación, y esto la obligó a recurrir a financiamiento para mantener su operación. Además, Mónica, podescuchas, la corrupción e impunidad, dijo, abonaron al endeudamiento con altos costos de financiamiento, lo que le restó capacidad para desarrollar proyectos de inversión enfocados en la producción de hidrocarburos, que pues es su principal propósito, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, lo que es cierto es que desde el sexenio anterior, el de López Obrador, el gobierno federal ha apoyado financieramente a Pemex a través, obviamente, de la Secretaría de Hacienda, y en 2023 Hacienda aprobó
145,000 millones de pesos para mejorar la liquidez y amortizaciones de deuda, reduciendo la carga fiscal de la empresa. Y bueno, a ver, ayer que estuve hablando con Beto Verduzco sobre este tema, claro, él me explicaba que a lo largo del tiempo Pemex pues se fue ahogando. Originalmente uno diría que el propósito con el que se endeudó era bueno, pero lo que es cierto es que no solo son las malas gestiones, sino las condiciones externas que han hecho que la deuda pues se haya vuelto una deuda mala, ¿no? Ya hemos hablado mucho aquí de cómo la deuda puede ser buena si te permite crecer, ser más productivo, si es una deuda que se maneja a lo largo de los años. Es cierto que hoy la deuda de Pemex ya no tiene esa bondad, ¿no? Y de hecho, para este sexenio, la estrategia de la que mencionábamos hace rato que presentó Claudia Sheinbaum el día de ayer, tiene la meta de reducir el saldo de la deuda en 16% frente al monto de la deuda del 2019 para finales de este año y en menos 26% para el 2030. También, obviamente, esto comparado con el 2019. Así es, y bueno, Luz Helena González, titular de la Secretaría de Energía, y como dices, Mónica, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraron que para 2027 Pemex ya sostendrá sus operaciones financieras y operativas sin apoyo del gobierno. Pero bueno, la estrategia ha sido criticada en vista de los compromisos financieros que tiene Hacienda, ¿no? La necesidad de generar más ingresos públicos y reducir su déficit. De hecho, Arturo Carranza, quien es especialista en temas energéticos, considera que es positivo, pues el apoyo tiene el objetivo de brindar liquidez a la compañía, pero bueno, será hasta 2027, lo que representa una certeza para el manejo también de las finanzas públicas. Bueno, y la pregunta es, ¿a quién le debe Pemex, no? Bueno, a varios, no tiene solamente una persona, una entidad, digamos, a quien le deba, ¿no? Le debe dinero a tenedores. O un proveedor. O un proveedor, exacto. Son proveedores, bancos, tenedores de bonos, el propio gobierno federal. Y lo que sí es que es importante decir que los expertos, por ejemplo, Jesús Carrillo, nos dice que es experto en economía y energía, justo los dos puntos de los que estamos hablando, nos explicó que mientras no se tengan cambios y resultados en sus temas operativos, la verdad es que no se va a lograr un rescate financiero real. Así que bueno, este tema de Pemex tiene varia tela de dónde cortar, y hablando de dinero que debemos, Beto, la deuda pública de México rompió récord en 2025 y a ver, este es un ejercicio hipotético, no estamos diciendo, ojo con esta información, no estamos diciendo que lo vamos a pagar nosotros los mexicanos, es un ejercicio hipotético para dimensionar de qué tamaño es la deuda de nuestro gobierno, de a cuánto nos tocaría por cabeza, pues, pagar si quisiéramos, entre todos los mexicanos que vivimos en este país, pagar la deuda pública que llega a casi 19 billones de pesos. Pues mira, de acuerdo con esta nota que nos presenta nuestra compañera Dainzú Patiño, casi que nacemos con cover en México. Y según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este monto fue reportado pese a que la variación cambiaria permitió un ahorro de 297,000 millones de pesos en el saldo de la deuda pública, equivalente a 0.8% del PIB. Y antes de llegar a la cifra que pides, Mónica, vamos a poner esto en perspectiva, porque el monto bruto reportado al cierre de junio pasado es de 712,000 millones de pesos más que en lo registrado al cierre de 2024 y 2 billones más frente a junio del año pasado. Y aquí vamos a hacer pues un parangón, Mónica. Cuéntanos cómo está esta deuda. Es que es muy difícil imaginarse estas cantidades de dinero, la verdad, dimensionarlas y qué significa esta cantidad, ¿no? Entonces, el total de esta deuda bruta del sector público federal es 2 veces el gasto público aprobado para este año. Más de 9 billones de pesos. Nada más para que la dimensionemos, es 6.6 veces todo lo que recaudó de enero a junio por ISR, IVA, IEPS e impuestos al comercio exterior, que fueron casi 3 billones de pesos. O sea, poco no es. Y déjame esta última comparación. Es más de 11 veces lo que el sector público tiene programado pagar por pensiones y jubilaciones este año. O sea, que es uno de los montos más grandes, pensiones y jubilaciones, en los que más gasta dinero el gobierno federal.
esta deuda es 11 veces eso. Y también seguro se preguntarán nuestros podescuchas de dónde viene esta deuda. Y pues el 76% es interna y 24% es externa. Y el 86% corresponde a deuda del gobierno federal, mientras que el resto corresponde a CFE. ¿Y quién crees? ¿De quién estábamos hablando ahorita, Beto? ¿De quién? Exactamente, y Pemex. Y pues ahora esto no para aquí, porque el costo financiero superó los 700,000 millones de pesos por los intereses de la deuda bruta, así que tuvo un incremento de casi 11% frente al mismo periodo del año pasado. Esto quiere decir que CFE, Pemex y el gobierno federal pagaron un promedio de 3,900 millones de pesos al día de enero a junio, por concepto de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con sus obligaciones financieras. Y ahora sí, vámonos con la cifra. La tan anhelada cifra, justamente el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, hizo este análisis, concluyendo que es el mayor costo financiero del que se tiene registro para un periodo de enero a junio en los últimos 20 años de un semestre. Y justo por eso, pensando que son muchísimos números y que pueden ser difíciles de dimensionar, es que nos arrojan este dato. Si todos los mexicanos que vivimos en este país, porque hay mexicanos en otro lado, tuviéramos que pagar la deuda bruta en este momento, cada habitante, no importa si son de los más ricos o de los más pobres, tendría que pagar 142,000 pesos. No se preocupen, ese cover que dijo Beto no lo tenemos que pagar, así que tranquilos. Vamos a hablar de cosas que sí, no solo, pues no sé si tendríamos que pagar, pero que de hecho pagamos. Y es que recientemente se publicó la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, la ENIG, que seguramente si ustedes leen Expansión habrán leído los reportes de la ENIC más de una vez, y nos determinó que el gasto digital de los mexicanos consume el 13% del ingreso de nuestros bolsillos, entre internet, telefonía móvil, streaming, la nueva canasta básica, digamos. Así es, y bueno, la ENIC 2024 dice que el ingreso corriente promedio mensual por hogar en México es de casi 26,000 pesos, Mónica, y de ahí se cubren estos servicios que dices, ¿no? El internet fijo, que tiene un costo promedio mensual de 544 pesos, el streaming, por el que pagamos 316 pesos al mes, telefonía móvil con un gasto aproximado de 140 pesos, y de hecho el INEGI dice que los smartphones, que son estos dispositivos tecnológicos más populares en México, pues estima que el mexicano destina una inversión aproximada de 4,627 pesos por unidad. Esto con una renovación aproximada pues de cada 26 meses, lo que equivale a unos 179 pesos mensuales. Cada 26 meses, pues sí, podría ser más o menos mi caso. Además de esto hay que sumar, bueno, los otros dispositivos, ¿no? Computadoras, laptops, Smart TVs, de ahí ya se sabe que hay muchísimas opciones para arriba y muchísimos costos, hobbies como los videojuegos. Por ejemplo, es un gasto mensual que puede superar los 1,500 pesos, por supuesto, de acuerdo a datos de Tienda Nube. O sea, todo esto significa que un mexicano gasta en promedio, ojo, 3,274 pesos al mes en bienes y servicios relacionados con tecnología. O sea, ese 13% del ingreso promedio. Ahora, déjame preguntarle aquí a nuestros podescuchas, echen cuentas ustedes y díganos si ustedes gastan esta cantidad aproximada al mes, 3,274 pesos. Los leemos en los comentarios, como siempre los leemos, y de hecho, déjenme decirles a ustedes que los que han puesto temas sobre la mesa, sobre todo temas internacionales, los vamos a considerar y muy pronto los van a escuchar en el Daily, porque nos encanta escuchar de qué quieren saber. Vamos a pasar a la siguiente nota, Beto, porque además algunos de los comentarios, de hecho, que dejaron ayer, dejan ver que a nuestros podescuchas les interesan mucho los temas del planeta, de cuidado del planeta, y justo hoy queremos hablar de las emisiones globales de los bonos, porque cayeron un 25% en el primer semestre del año. Ayer hablamos de algo bueno. Hoy ya me dirás tú si es algo bueno o malo esta caída. El mercado global de estos bonos etiquetados, que son los que están destinados a proyectos verdes, a proyectos sociales, a todo lo que cae en ESG, están enfrentando su mayor contracción en los últimos años, después de más de una década de que estuvieron puro creciendo. Así es, Mónica. Hay que recordar que Sustainable Fitch
dice que los bonos etiquetados que incluyen los verdes, los sociales, los de sostenibilidad y los vinculados a sostenibilidad son los que cayeron 25% anual, como bien apuntas, pero hay una contracción de 32% específicamente en los bonos verdes, la más baja desde 2019, y la participación de estos instrumentos dentro del mercado global de deuda también disminuyó, pasando de cerca de 12% en 2024 a poco más de 10% en la primera mitad de 2025. Y bueno, todos dirán, ¿por qué? Pues esta caída se dio por una combinación de factores, y esto va desde la incertidumbre macroeconómica hasta el estancamiento regulatorio en Estados Unidos y Europa, y pues por ahí no podemos dejar pasar un daily sin decir o mencionar a Donald Trump. Esto se fue acentuando desde que Donald Trump llegó a la presidencia, y pues también hay segmentos que muestran algo de resiliencia, como las emisiones de organismos supranacionales y los bonos de temática social, pero pues el desplome en instrumentos verdes enciende algunas alarmas, Mónica. ¿Me estás diciendo que no es porque ya no los necesita el planeta? No, pues, para nada. Me queda clarísimo que no. De hecho, parte de este debate político que mencionas, ¿no?, sobre los temas ESG, han generado un efecto. Ya sabemos que aquí hay términos nuevos que incorporamos a nuestro lenguaje cada vez, y hoy les queremos poner sobre la mesa, que no sé si conocen, el greenwashing, que es algo que se ha estado generando, y lo que hace es que las empresas optan por financiar proyectos sostenibles sin etiquetarlos como verdes, para evitar críticas, para evitar estar en el escrutinio público. Esto obviamente ha reducido drásticamente las emisiones corporativas en ese país, en Estados Unidos, que cayeron, como decías, cerca del 90% anual en el segundo trimestre de este año. Y de hecho, la Comisión de Bolsa y Valores abandonó en marzo del 2025 la defensa de su norma federal de divulgación climática. Esto elimina por completo la obligación de reportar riesgos ambientales a nivel nacional, que no es cualquier cosa. Y a esto hay que sumar los obstáculos estructurales que el mercado pues arrastra desde hace ya algunos años, entre los que destacan los costos adicionales de certificación, la falta de una taxonomía ambiental global unificada y la creciente complejidad regulatoria para etiquetar deuda como verde. Oye, ayer estamos hablando de algo bueno del planeta y hoy no tan bueno, pero bueno, perdón, hoy malo, discúlpame, no, me estaba yo tratando de ser moderada. No pero... tan bueno, sí, es malo. No solo no como tan tal, es malo. Bueno, pero ya saben que en este Daily siempre cerramos de buenas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y por eso hoy les queremos contar la historia de cómo Singapur consagra a la Escuela Mexicana de Clavados, porque los clavadistas mexicanos sumaron 7 medallas en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en 2025 en este país, y no solo es orgullo nacional, como cada que un mexicano, por supuesto, tiene éxito y se gana una medalla, sino porque una cifra histórica que llevó a la cima a la llamada Escuela Mexicana de Clavados. Es correcto, y Tlatuani Carrera y Yarek Galloso nos hacen un recuento de nuestra historia por los clavados, y hoy vamos a platicar justamente un poco de cómo ha evolucionado el arte de despegar, girar y caer de cabeza en el agua, esto que nos encanta también ver y que ya nos consolidó como el deporte más prolífico de México. Y todo comenzó con Federico Mariscal, que en los Olímpicos de Ámsterdam 28, ya algunos años hace atrás. Hace unos años, dices. Ya hace unos cuantos años quedó en 6º lugar, y desde entonces ha habido un representante nacional en las finales sin excepción, Mónica. Yo recuerdo, de hecho, no sé si es tu caso, Beto, de estar viendo los clavados siempre, desde que era niña, siempre que había mexicanos compitiendo en cualquier lado, siempre los veíamos en la tele. Y bueno, de hecho, la primera gran historia se contó 20 años después de esto que dices, de Ámsterdam 28, ¿no? Con Joaquín Capilla, que de hecho todavía es el máximo referente de México en los clavados, y lo que hizo fue en Londres 48, ganó el bronce en esa plataforma, 4 años después una plata, y finalmente en el 56 en Melbourne obtuvo oro y bronce. Ya para Roma 1960, Juan Botella ganó una medalla de bronce, con la que dio continuidad en el podio en 4 olímpicos consecutivos. Capilla se formó en el Club Deportivo Chapultepec bajo la mirada de Mario Tobar, el primer gran entrenador de la escuela mexicana, y en los Juegos de 1960 Álvaro Gaxiola quedó en el 4º lugar de la plataforma de 10 metros. Esto le causó tal dolor
de quedarse tan cerca de la medalla que lo hizo luchar 8 años más hasta que se colgó la plata en México. Después las medallas se forjaron en el IMSS con la guía de Jorge Rueda. Y Carlos Girón fue el primero bajo los reflectores olímpicos con su plata en Moscú 80. Siguió Jesús Mena con una medalla de bronce en los Olímpicos de Seúl en 1988 y todavía continuó hasta Sydney 2000 con el segundo lugar de Fernando Platas en el trampolín de 3 metros y con una medalla mundial en 2001. De esto sí ya lo tenemos mucho más cercano, mi querida Mónica. Sí, y de hecho, déjame echar un salto cuántico, un salto en el tiempo, porque quiero hacer mención de Marijose Alcalá, ahora presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que también ganó la medalla de bronce en la plataforma del Mundial de Roma del 94. Yo esa sí la tengo clarísima, tenía 10 años. Y en la influencia china que han tenido los clavistas mexicanos, pues hace poco más de 2 décadas llegó a México Ma Jin, que es esta entrenadora de origen chino que tuvo entre sus primeros pupilos a Rommel Pacheco, a Paola Espinosa, quien en 2009 fue la primera campeona mundial de México, y además muy pronto se les unieron muchos más hasta llegar a Osmar Olvera, que lo tenemos aquí fresquito en la mente. Así es, pues se convirtió en el gran referente de la piscina mexicana recientemente, mi querida Mónica. Sí, y bueno, de hecho es el que tiene ya 4 medallas, bueno, en fin, les vamos a decir algo, hay mucho más datos, mucho más nombres, mucho más años, que no es que nos queramos saltar aquí. Les dejamos la liga de la nota en la descripción de este episodio por si le quieren echar un ojo, y además trae muchas fotos esa nota que seguramente les va a recordar cosas que vieron en la televisión desde hace tiempo, estoy segura. Y si no lo vieron bien, vale la pena el recorrido. Exacto, por si ustedes son más jóvenes que nosotros. Exactamente. Beto, gracias por ayudarme a explicar las notas de hoy, que sí estuvieron pesadas, pero mira, de una o de otra siempre logramos cerrar con algo que nos deje con un buen sabor de boca. Algo positivo siempre traemos en este daily, y pues al contrario, Mónica, muchísimas gracias por la invitación y saludos a nuestros podescuchas. Ya saben ustedes que toda la información de estos y otros temas la encuentran disponible en expansión.mx, y nosotros leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.